Aqui chegou Vitor agora também. Buenas tardes. Buenas tardes, Vitor. Buenas tardes. Como estão, Eduardo e Vitor? Bien, ¿y tú? Bien, también, muchas Bien. gracias. Vale. Chicos, entonces, de tarea de casa quedó solamente el número 2, ¿no fue? De la página 207, que estábamos viendo los irregulares de presente. Vamos ver como fueran y cualquier duda que van teniendo van hablando conmigo que yo voy intentando ayudar de alguna manera. Mira, entonces verbos irregulares, presente, escribe el verbo, perdón, escribe el verbo. Empezar él empieza. Ahora, volver yo, ¿cómo quedó? Vuelvo, Vuelvo. vuelvo. Perfecto, yo vuelvo. Ir nosotros. Inde. Es No, parecido con el portugués. iremos. Casi. Ah, no Iremos sei. es futuro, presente. Vamos. 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 Eso. Entonces nosotros vamos empezar. Vosotros, ¿quién consiguió esta? Empezáis. Eso. Empezáis. La profe comió aquí una letra. Aquí. Empezáis. Ahora ir ellos. Ban. Van, perfeito. Cuidado solo para não escrever ban com M, ban com N al fim. Agora, volver usted. Volvemos. Vuelve. Vuelva. Vuelva usted. Ahora, venir yo. Vengo. Vengo. Muy bien. Yo vengo. Ahora, salir yo. Salgo. Casi eso. Una letra más. Salgo. Salgo, isso. Eu, assim, me gusta sempre comparar com alguma coisa para facilitar recordar. Eu me sempre relaciono com temperar com sal. Então, se eu salgo, é poner sal na comida, não é? Uhum. Eu salgo. Agora, e eu não. Venir ellos, Vienen. vienen, perfeito. Agora, e eu, Voy. voy, perfeito. Volver ellos, Vuelve. vuelven. Y salir usted. Sale. Sale. Muy bien. Y venir ustedes. Vienen. Vienen. Empezar tú. Empiezas. Empiezas. Volver nosotros. Volver. Volvemos. Volvemos. Perfecto. Entonces, esse aqui são nossos verbos em presente irregular. Van treinando cada vez más que ahí va todo quedando en la cabeza. Entonces, quedó al todo empieza, vuelvo, vamos, empezáis, van, vuelva, vengo, salgo, vienen, voy, vuelven, sale, vienen, empiezas, volvemos. Solo um tip, uma dica. Estes verbos aqui podem estar em prueba. Quando estão assim bem señalados em livro, são verbos que podem estar presentes em prueba. Então, depois de uma entrenada novamente antes de nossa prueba. Antes de ir ao livro, gente, vou mostrar-lhes uma tabla. Esta tabla aqui são de preposições. Essas preposiciones, tenemos preposiciones para casi todo, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, las preposiciones de lugar, cuando estábamos hablando de enfrente, abajo, entre, creo que se recuerdan de estas. Ahora, estas preposiciones que voy a presentarles hoy ya son preposiciones de tiempo, entonces vamos a utilizar con un tiempo del día o
día diferente, algo así. Ahí pongan atención aquí, después nosotros vamos al libro para continuar el contenido. Mira, para tiempos exactos, nosotros podemos utilizar preposición a o preposición en. Ahí tengo aquí ejemplo. El tren llegó a las 5:30. Entonces utilizo preposición a más el artículo aquí las, y más la hora. El tren llegó a las 5:30. Puedo utilizar también la preposición a más artículo más la parte del día. Entonces, por ejemplo, mañana, o puedo hablar la tarde, la noche. Puedo utilizar algún día, entonces hoy, mañana, el día 13. Podemos utilizar un año específico, entonces, por ejemplo, en 1980. Y así podemos formar, por ejemplo, me acosté tarde y a la mañana siguiente no podía levantarme. Podemos utilizar también con el verbo estar. Mira, estamos, hay preposición a, estamos a más el día de la semana que vamos a aprender hoy. Todavía estamos a martes, por ejemplo, hoy es martes. Coincidentemente dio cierto, entonces todavía estamos a martes. Puedo utilizar también preposición en. Entonces, en más verbo estar más mes, estación del año, un siglo. Profe, ¿qué es un siglo? 100 años es un siglo. Para nosotros século, en español, siglo. Una época. Entonces aquí el ejemplo está hablando, estamos en enero. Enero es el primer mes del año. En verdad ahora estamos en mayo. Entonces estamos en mayo y ya estás pensando en las vacaciones. Vacaciones, el periodo de cuando no necesitamos trabajar ni estudiar, que podemos aprovechar. Eso sería vacaciones. Entonces, férias. Otras preposiciones. Para hablar de tiempo aproximado, podemos utilizar sobre, podemos utilizar por o podemos utilizar hacia. Entonces, ejemplos. Sobre más horas, te llamaré sobre las 8 de la noche, por ejemplo. Por, estaremos en Londres por primavera, por verano, por invierno. Ahora pintó este cuadro hacia 1547. Hacia aproximadamente en este tiempo. Entonces, hacia 1547. Empezamos nuestras clases del curso de español hacia el fin de febrero. Ya sería también un tiempo aproximado. Para hablar de duración, nosotros utilizamos en. Entonces, por ejemplo, terminó la carrera en 8 años. Podemos utilizar para hablar de origen y fin, desde y hasta. Mira, no veo a Marta desde la semana pasada. Es verdad, ¿no, Marta? La última vez que nos vimos fue semana pasada. Entonces, este desde para hablar de un origen. Y podemos utilizar un límite, un fin, con hasta. Por ejemplo, estuve estudiando hasta las 10 de la noche. Podemos utilizar también para hablar de plazos. Por ejemplo, para, el trabajo tiene que estar terminado para el viernes. Esto sería también un plazo, un límite. Y podemos hablar de recorridos temporales. Entonces, un inicio más un fin. Ahí pongan atención aquí en los dos ejemplos que voy a preguntar cuál es la diferencia. Yo puedo utilizar para hablar de este recorrido temporal de y a, o puedo utilizar también desde y hasta. Mira los ejemplos. Esta tienda abre de lunes a domingo. Yo puedo también hablar que esta tienda abre desde el lunes hasta el domingo. ¿Cuál fue la diferencia que utilicé entre el ejemplo que está aquí y el ejemplo que yo hablé? Voy a hablar otra vez. Esta tienda abre de lunes a domingo, o esta tienda abre desde el lunes hasta
el domingo. Acrescento ele. Esto, la profe Ayan de artículo. Quando utilizar com artículo, eu tenho que utilizar desde e hasta. Agora, se utilizo sem artículo, eu utilizo de e a. Mira aqui este outro exemplo. Estarei em mi casa desde las, tiene artículo, las 4, hasta las 6, tiene artículo também. Se eu quero utilizar de e a, eu hablaré estarei em mi casa de 4 a 6. Eu não posso utilizar artículo com de e a. Utilizo artículo solo com desde e hasta. Outra atenção, como quando estamos falando deste recorrido temporal de início e de fim, eu não posso mesclar estas duas. Vamos imaginar aqui parejas, casais. De es casado com a e desde es casado com hasta. Se utilizar de, eu tenho que utilizar para falar del fim e lá. Não posso utilizar hasta para falar del fim aqui. La mesma coisa, se utilizar desde, eu tenho que utilizar em el fim hasta. E eu não posso utilizar desde e a juntos. Porque como são casados, cada um tem tu pareja. Se utilizar el outro, já é traição, não? Então, não podemos fazer esta traição aqui. Cada um com el tuyo. E isto quando estamos falando de início e fim. ¿Vale? Y para terminar también tenemos las preposiciones para hablar de una frecuencia. Entonces utilizamos por ejemplo aquí, voy al gimnasio 4 veces por semana. Tengo clases de español 2 veces por semana. Puedo utilizar también al, si estamos utilizando algo masculino, o a la, si estoy hablando de algo femenino. Entonces, uso esta crema 2 veces al día. Uso esta crema 2 veces a la semana. ¿Vale? Essas são nossas preposições. E de aí nós podemos ir a nossa página 37 de nosso livro, que está tratando um pouco também destes conteúdos. Então, vamos todos. Página 37. Aqui tem esta chiquita em la página. Llegaram ali? Em la página? Página 37. Avisen la profe quando llegar. Pronto. Pronto. Listo. Entonces, aquí tenemos esas preposiciones que les hablé ahora. Y también voy a poner este cuadro que utilicé en la plataforma para que puedan revisar o algo más. Pero aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, días, el lunes por la mañana, el lunes por la tarde, el lunes por la noche, hoy por la mañana, por la tarde, por la noche, el sábado por la mañana, el sábado por la tarde, el sábado por la noche. Hoy voy a pedir que me ayuden con las frases. Voy a dar una frase para cada uno ya ir acostumbrando a leer, que después cuando llegan los textos también creo que ya conseguimos todos hacer esas lecturas. Entonces voy a dividir aquí. De esta primera parte, la primera frase aquí va a ser de Laura. La segunda frase de ejemplo va a ser de Vanessa. Y la tercera frase aquí va a ser de Julie. Entonces, Laura, lee el primer ejemplo, por favor. Sin problema, Marta. Tá me escutando? Estoy sí. ¿Cuántas horas de ballet tienes cada día? Aquí está del cuadrito aquí abajo. Mira la de la profe. Esta aquí, en lila. ¿Encontró? Yes. Yo solo trabajo por la mañana. Isso, muchas gracias, Vanessa. Julia se ducha por la tarde. Isso, e Julie? Los sábados por la noche vamos a la discoteca. Isso, muitas graças, chicas. Todos esses exemplos aqui estamos utilizando por, mas é temporal, não? A referência temporal da parte do dia, se é mañana, se é tarde ou se é noite. Agora, preposições com horas, temos, por exemplo, el uso son,
las 10 de la mañana, son las 5 de la tarde, son las 3 de la madrugada. Ou podemos falar também a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 3 de la noche. E aqui também podemos poner aqueles marcadores de início e de fim que hemos visto, não? Então, de 8 a 11 ou desde las 8 hasta las 11. Vamos continuar aqui com os exemplos. A primeira frase de exemplo deste segundo quadro, a primeira frase será de Giovanna, a segunda frase de Vito, a terceira frase de Guilherme. Aí vuelvo em las que iniciaram. La quarta, que hoje por la tarde será de Laura, e la última será de Vanessa. Então, Giovanna, a primeira. Se levanta a las 6 de la mañana. Isso, muitas graças. Sigue Vito. Ella trabaja desde las 8 hasta las 3. Muito bem. Agora, Guilherme. Ela trabalha de 8 a 3. Perfeito. Laura. Hoy por la tarde no tengo clase. Perfeito. E Vanessa? El sábado por la noche vamos a la discoteca. Muito bem, muitas graças a todos. Estão todos leyendo muito bonito. Já podem ler os textos para ajudar a profe, que a profe habla por demais, não? Aí já podem começando a ajudar a profe que estão leyendo muito bem. Concordo, professora. E é uma forma de treinar, não é? Então, a partir de hoje, a profe vai pedir para um ou outro ajudando também, que já estão todos assim bem espertos, não? Já estão leyendo bem, estão leyendo melhor que a profe. Estão sim. Mire, então, de los ejemplos, vimos um uso aqui, a las 6 de la mañana. Profe, está ao contrário, não é primeiro de e depois a? De e a, quando estamos falando de início e fim. Agora aqui estamos falando de outra coisa. Estamos falando de um horário e de um período. Aí podemos utilizar assim. Então, se levanta a, tiene el horario, después de el período. En la segunda frase, que foi Vitor que leyó, tenemos ahora el ejemplo de inicio y de fin. Mira, desde y hasta. Aí la atención que sempre estoy hablando. Se utilizar desde y hasta para hablar de inicio y de fin, nosotros vamos también a utilizar nuestros artículos juntos. Este aqui é questão de prueba também. Pongan atenção nesta parte de início e de fim. Início e fim com desde e hasta utiliza artículo. Início e fim utilizando de e a sem artículo. Ella trabalha de 8 a 3. Aqui temos também início e fim sem artículo. Agora, a quarta frase que teníamos hoje por la tarde, estamos falando de um período del dia e por isso utilizamos por. E a última estávamos hablando também de um período e el de dia, ¿no? Entonces, el sábado por la noche vamos a un lugar. ¿A dónde? A la discoteca. Antes de ir para la cuestión que tiene preposiciones, nosotros también vamos a ver algunos cantificadores, que a veces cuando estamos hablando de período del día, acabamos utilizando uno u otro. Entonces, algunos cuantificadores que tenemos en español. Tenemos todos, la mayoría, muchos o muchas y algunos. Vamos a utilizar todos cuando estamos hablando de 100% de la relación. Entonces, por ejemplo, todos aquí son muy inteligentes. Estoy hablando que en la totalidad son todos inteligentes. Entonces, 100% todos. El ejemplo que tengo aquí, deja ver, yo he terminado en Vanessa. Julie, este ejemplo con todos, por favor. Los camareros del hotel hablan inglés. Perfecto. Entonces aquí, totalidad, 100% de estos camareros del hotel saben hablar inglés también. Entonces, por eso todos. Ahora, el segundo ejemplo tenemos la mayoría. La mayoría no son todos, entonces no sería 100%, pero también no es menos que la mitad, por ejemplo. La mayoría, vamos a hablar así que es unos 80, 90%. No son todos,
pero grande parte. Ejemplo con la mayoría, Giovanna. La maioria. Ai, no caso, a senhora quer um exemplo ou repita essa frase? Eu voei aqui agora. Este ejemplo que está aquí de la segunda frase. Sim, só ler ele. Sí, La mayoría de los españoles se acuesta tarde. eso, muchas gracias. Eu So- tava querendo criar uma frase. O que é aquesta, Sería bueno professora? también. Después podemos crear. Julie, Ah. acuesta, por ejemplo, cuando llega las 23 horas de la noche, yo me acuesto en mi cama para poder dormir. ¿Sí? Sim, vale. Nada. Entonces, ¿son todos los españoles que se acuestan tarde? No, No, pero son pocos. no, No, entonces por eso la mayoría. El próximo ejemplo, muchas. Muchas también no es la mayoría, no es poco, no es la mitad. Essa mucha consideramos ali entre un 60 70%, esto sería muchos. Entonces, ejemplo de muchos, Vito. muchas personas en el mundo estudian español. Isso, muchas gracias. Entonces, no son todos que estudian español, también no son pocos. Creo que español es la segunda lengua más estudiada en el mundo. Entonces, también esto no es pocos, son muchos. Y ahora vosotros estáis dentro de estos muchos también, que son estudiantes de español, ¿no? Entonces, por eso, muchos. Y por último tenemos algunos. Algunos ya no está en esta casa de más de la mitad. Algunos serían menos de la mitad, pero también no son ningunos. Hay algunos. Hay, por ejemplo, entre un grupo de 10 personas, vamos decir que 3 serían algunos. No son la mitad, no son la mayoría, son un poquito, ¿vale? Entonces, ejemplo con algunos, deja ver, Guilherme. Algunos alumnos van al colegio en autobús. Muchas gracias. Entonces, vamos a pensar que aqui entre nós outros. Alguns vão em autobús. Autobús que é, profe? É aquele meio de transporte que podemos poner muitas pessoas dentro e que passa por Ônibus. las calles. Ônibus. Então, isto é um autobús. Então, alguns vão em autobús, outros vão em coche, outros vão a pé. Então, por isso que não são a maioria e não são todos. Alguns de ellos. Deu para ver essa diferença entre os quantificadores? Profe, se aqui tem todos, qual seria 0%? 0% podemos falar que é nenhum, nenhuma ou nadie. Se estamos falando de pessoas, será nadie. Então, vou añadir aqui um quadro. Aqui. Então, 0% seria nenhum para coisas masculinas, nenhuma para femininas. Ou se quero falar assim, nada ou nadie, então nadie vamos utilizar para pessoas, nadie. Ou se quero falar de coisas, eu posso falar nada. Nada para coisas, nadie para pessoas. Ou podemos utilizar nenhum e nenhuma, tanto para pessoas como para coisas. ¿Vale? Perfeito. Então, agora temos um texto aqui dessa chiquita que está com roupa de ballet. Como les hablé, como estamos conseguindo ler bem, eu vou dividir este texto e dessa vez eu não vou determinar quem vai ler. Os voluntários vão ler. Quem queira lendo, vai falando para mim. Professora, A primeira parte, sim, Vanessa. rapidinho. Nenhum e nenhuma é para pessoas e coisas. Isso. E só para pessoas é nadie ou o quê? Que eu não Solo consegui- para pessoas, nadie. Então, por exemplo, hablo aqui, nadie de aqui vai sacar a mala nota. Ninguém. ¿Vale? E o outro exemplo foi nada. Nada utilizamos para coisas. Coisas que não são pessoas, coisas. Então, objetos, animais, aí vamos utilizar nada. Por exemplo, em mi botella é isto. Em mi botella não há nada de água. Então, isso seria para coisas, ¿vale?
Vale. Yo estoy poniendo aquí como si fuera una división para quien quiera leer. Entonces, el primer va a leer del título hasta 14 años. El segundo puede leer de este ritmo hasta por la tarde. Enseguida, puede leer aquí por la mañana hasta las 5 de la mañana. El siguiente va a leer de las clases de baile hasta esta cerca. Después otro va a leer de allí estudian matemática, geografía, hasta tu edad. Y el último cierra el texto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas para leer. ¿Quién quiere ser mis 6 voluntarios? Eu posso. Entonces Vitor va a leer la primera parte, Eu sou a segunda. Julie la segunda parte, Eu, Giovanna la tercera, A quarta. Vanessa quarta. ¿Quién quiere la quinta parte? Pueden leer sin vergüenza, están leyendo bien bonito. Entonces, de los que ya hablaron que van a leer, ¿alguien quiere leer una parte más? Que los otros Eu ya están. puedo. Volta Entonces- primeiro, Laura. Giovanna. Entonces, Giovanna va a quedar con el tercero y con el quinto. Y para cerrar, ¿quién quiere leer la última parte? Eu posso. Y Vito. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Vito, puede empezar el texto. Escuela Provincial del Ballet Alejo Carpentier, Isso. La Habana, Cuba. En esta escuela estudian los alumnos desde los 9 hasta los 14 años. Muchas gracias. Ahora sigue Julie. El ritmo de trabajo es muy duro. Tiene clase por la mañana y por la tarde. Muchas gracias. Sigue Giovanna. Por la mañana las clases empiezan a las 7:15 todos los días y algunos alumnos se levantan a las 5 de la mañana. Muchas gracias, Vanessa. Las clases de baile terminan a las 12 y a esa hora los alumnos van a otra escuela que está cerca. Isso. Muchas gracias, Giovanna. Ali estudian las mismas asignaturas, lengua, matemáticas, geografía, etc., que los demás niños de su clase, de su edad. Isso. Muchas gracias. Y ahora para cerrar, Vito. Terminan las clases a las 6 de la tarde y a veces vuelven otra vez a la escuela de ballet hasta las 8. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Leyeron muy bien. Mira, aquí empieza hablando el nombre de la escuela, ¿no? Escuela Provincial de Ballet Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, si después quieran buscar, hace parte de la parte de literatura, es bien conocido. Y esta escuela aquí está localizada en qué país? ¿Alguien notó en qué país es? Cuba. En Cuba, en La Habana. No sé si saben, en Cuba sí la parte de educación es bien democrática. Entonces, el acceso no es esa cosa toda que tenemos acá. Los alumnos van estudiando y de ahí ya van ganando sus puntos. No hay que hacer todo este vestibular que pasamos por aquí, ¿no? Entonces, es una manera bien diferente de acceso, pero estudian mucho. Estudian, así, aquí está hablando una rutina de estudio de esta chica. No es algo así poco, ella estudia casi todo el día, ¿no? Y una curiosidad, una vez un médico cubano estaba en la escuela hablando con nosotros, él habló que en Cuba el curso así más, considerado más importante, aquele que todos querem, no es medicina. Medicina es como si fuera la pedagogía aquí en Brasil, es el curso común. Para ellos, un curso que es muy disputado era jornalismo. Entonces, todos querem ser periodistas, não querem tanto ser médico ou algo assim. Entonces, é uma curiosidade. Aí, aqui em el texto, habla-se um pouquito que os alunos estudiam desde
9 hasta los 14 años en esta escuela, ¿no? Entonces no sería una escuela de maestros, sino ya una escuela donde tiene profesores. Sería un instituto, más o menos. Y habla un poquito del ritmo de trabajo. Tiene clases por la mañana y por la tarde. Algumas escolas aqui em Brasília já está deste ritmo, de estudar por la manhã e por la tarde. La profe, quando hizo la parte del instituto, eu estudava por la manhã e por la tarde. Aí só restava para ser espanhol por la noite. Estudava los três. Alguém aqui também estuda los dois turnos, manhã e tarde, ou só um turno? Eu, quando eu estudava, eu também estudei os 2 turnos. Los dois turnos também, manhã e tarde. Alguém mais? Já estudei, hoje não. Giovana também, perfeito. ¿Qué más? Aquí habla el horario que termina e inicia cada clase y habla que los alumnos estudian las mismas asignaturas que en las otras escuelas. ¿Qué serían asignaturas? Entonces, español, matemáticas, geografías, estos son asignaturas, disciplinas. Y después habla el horario de fin de estas clases. ¿Tiene alguna palabra en el texto, además de esa que hablé de asignatura? ¿Hay alguna otra palabra que no comprende el significado? ¿No? Entonces, ahora sí podemos hacer nuestro ejercicio. Vamos a buscar en el texto y pueden responder aquí juntos mismo. ¿Cuántas horas de ballet tienen cada día? 4 horas. Isso. Tienen 4 horas, sumando assim exatamente. Eu hecho las cuentas da 4 horas y 45 minutos al día. Entonces, además de los estudios de la escuela, entrena ballet por 4 horas y 45 minutos por día. E algunos tienen algunas horas más, ¿no es? Esse aqui es el básico. Algunos entrenan más que los otros. Ahora, estudian en la misma escuela de ballet, estudian otras asignaturas también. Na mesma escola, não. Isso, no sería en la misma escuela. Ellos van a otra escuela, ven las otras asignaturas y después Isso. vuelven a la escuela de ballet. Perfecto. ¿Y qué edad tienen los alumnos en esta escuela? 9 hasta 14. Perfecto, desde los 9 hasta los 14 años. ¿Y a qué hora terminan las clases por la tarde? Las 6. Esto, a las 6 de la tarde es el horario que termina, el horario que cierran las clases. Ahora, otro ejercicio aquí sobre el texto. Nosotros tenemos que completar con las preposiciones según las informaciones que hemos leído. Las preposiciones que podemos poner dentro del texto son a, de, desde, hasta y por. Entonces, número 1. En esta escuela estudian los niños, ahí tiene un espacio para completar, los 9, otro espacio, los 14 años. Desde los 9 hasta los 14. Eso, perfecto. Desde los 9 hasta los 14 años. Está hablando de un inicio y fin y tiene los artículos desde y hasta. Perfecto. Número 2. Algunos alumnos se levantan muy pronto. Ahí tiene espacio, las 5, espacio, mañana. Por las 5 de la mañana. Eu ia. Puede hablar la tuya, Julie. A las 5 de la mañana? Eso. A las 5 de la mañana. Que aquí como estamos hablando de un horario así más exacto, ¿no? Ahí vamos a utilizar este A que queda un poquito mejor. Entonces, a las 5 de la mañana. En la 3. La mañana, los niños están en la escuela de ballet. Las 7:15, las 12.
Aqui podemos utilizar a resposta de Vito. Qual que era a preposição? Por Isso. por la mañana, Por la mañana, los niños están en la escuela de ballet. ¿Y ballet. ahora? Desde las 7 hasta las Hasta- 12. Perfeito. Desde las 7:15 hasta las 12. Muy bien. Ahora, número 4. En la escuela de ballet, los alumnos tienen clase la mañana y la tarde. Hablando de período. Por. Isso. Por la mañana Por la tarde. y por la tarde. Perfecto. En la escuela de ballet, los alumnos tienen clase por la mañana y por la tarde. Número 5. Los alumnos de ballet van a otra escuela, espacio, las 12, espacio, las 6 de la tarde. Desde las 12 hasta las 6. Perfecto. Desde las 12 hasta las 6 de la tarde. Y por último, por la tarde, las clases de ballet son las 8. A las 8. Hasta las 8, perfeito. Estamos hablando del término, del fin. Entonces son hasta las 8. Perfeito. ¿Alguna duda aquí? ¿No? Entonces, antes de pasarmos la página, yo he traído los días de la semana. Deja solo encontrar aquí. Encontrei. Professora, eu tenho uma dúvida. Puede hablar. Por que essas 6 não pode ser a las 8? En las 6, É. por la tarde las clases de ballet son. Entonces, el horario que inicia, ahí podría utilizar, pero se inicia qué horario? Peraí. Não sei. Ali en texto, por la mañana las clases empiezan a las 7:04, porque tiene a ver con el texto. Ah, tá. ¿Sí? Entonces, como es segundo el texto, cuando menciona 8 está hablando del horario final. Entonces, sería el fin, por eso, hasta las 8. Ahora, si fuera cualquier otra situación, no estaría incorrecto, no. Podría utilizar este a las 8. Ahí es porque es de acuerdo con el texto. Ahí de acuerdo con el texto no iba a caer bien. Eu me perdi nisso. Me perdi nisso porque era de acordo com o texto. Vale, sin problema. Chicos, entonces, días de la semana. Aquí en nuestro calendario, en portugués, en Brasil, ¿qué día de la semana es el primer día? Segunda. Segunda, Domingo. domingo. Por lo menos sí, en los calendarios que están próximos aquí a mí, suelen empezar el domingo. Déjame ver si aquí tiene un calendario. Aquí. El calendario aquí en portugués siempre está iniciando por el domingo. Ahí tiene domingo, segunda, terça, cuarta, quinta, sexta, sábado. El diccionario español va a tener una modificación. No tendrá como inicio el domingo, pero siempre este primer día aquí, que para nosotros es segunda-feira, para ellos el primer día es lunes. Y salió. Então já tô no espanhol, então. Isso, Pra mim já começa segunda. tu já estás com o calendário espanhol. E em conseguido será sem querer. Deixa só abrir aqui novamente, que se me cerrou. Agora sim. Mira, então, segunda-feira é o primeiro dia em espanhol. Julia já está acostumada com o calendário em espanhol e nós vamos acostumbrar também. O primeiro dia da semana é aquele dia que já estamos cansados, não? De aproveitar o fim de semana. Aí estamos llorando por ter acabado já o fim de semana. O dia seguinte, que é o dia que estamos hoje, se chama martes. Martes, assim, já melhorou um pouco de tanto llorar, pero aún está um pouquinho triste, porque está lejos do fim de semana, não? Miércoles. Llegó el medio de la semana, entonces ya quedamos un poquito más contentos que falta un poco para el fin de semana. Entonces miércoles sería el cuarto día. Después, el próximo día, que para nosotros es quinta, para ellos jueves.
Entonces, jueves já queda um pouco mais feliz, está cerca, já está llegando. Viernes. Viernes é este dia aqui para nós outros. Sexta-feira, isto, para ellos viernes. Aí queda bem contento, porque al fim del viernes, aí se acaba o trabalho, pode aproveitar o fim de semana, não é? Depois chega o fim de semana, quedamos bem mais contentos, porque chegou o sábado. Vamos aproveitar o fim de semana. Pero el domingo já me quedo com medo, porque sei que mañana será lunes novamente. Entonces, este aquí son nuestros días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Estos días que hablé, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, parecen nombres de qué? Vamos ver si alguien Planeta. acerta. De planetas, eso mismo. Los días en español todos fueron inspirados en los nombres de los planetas que tenemos. Aí traído este gráfico aqui que les muestra bien. Domingo viene del latín, dominicos. Aí por eso é representado el sol. Dominicos en latín es sol y dio sol. Entonces se dio el nombre a causa del sol. Ya lunes tiene a ver con la luna, que es nuestro satélite natural de la Tierra. Ya martes, este nombre viene sobre el planeta Marte, que es el planeta que está bien cerca de la Tierra. Ya miércoles tiene a ver con el planeta Mercurio. Jueves tiene a ver con el planeta Júpiter. Viernes es del planeta Venus. Y sábado viene del planeta Saturno. Entonces todos los días de la semana hace referencia a planetas. Deja ver si tiene más uno antes de pasarmos. Y también hablando sobre días de la semana, ¿no? Tenemos las correspondencias de los días. Cuando hablo del día que estamos, estoy hablando de hoy. Entonces, mira, hoy. ¿Hoy qué día es? ¿Quién recuerda? Martes. Martes. Entonces, hoy es martes. Ayer es el día que pasó. Entonces, ayer, el día que pasó, ¿qué día fue ayer? Lunes. Lunes. Entonces, ayer fue lunes. Ahora, antes de ayer, el día antes del día que se pasó, ¿qué día era antes de ayer? Domingo. Domingo, perfecto. Entonces, domingo, lunes, martes, hoy. Mañana es el día después de hoy. ¿Qué día será mañana? Miércoles. Miércoles. Y pasado mañana, entonces el día después de mañana, ¿qué día será? Jueves. Jueves. Entonces, hoy martes, mañana miércoles, pasado mañana jueves. Perfecto, chicos. ¿Dio para grabar bien estos días de la semana? Mais ou menos. Sí. Vamos a nuestro libro. Nuestro libro, página 38, es la página siguiente. Tenemos los días de la semana ahí para completar. Esses materiales aqui voy a dejar en la plataforma, no preocupen. Entonces, escribe los días de la semana en el orden adecuado. Entonces, empezando por el primer día que la profe habló. ¿Cuál es el primer día? Lunes. Lunes, perfeito. Entonces, lunes é o primeiro dia. Depois de lunes, qual dia? Martes. Martes. E depois de martes? Miércoles. Miércoles. Depois de miércoles? Jueves. Jueves, perfeito. Depois de jueves? Viernes. Viernes. Depois de viernes? Sábado. Sábado. E por último? Domingo. Domingo. Entonces é só escrever aí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. A hora deu para gravar mais. Sim, Vanessa? Tem alguma musiquinha desses dias? Que no inglês tem de alfabeto, que eu lembro que fica gravado na cabeça, né? Uhum. E não lembro de da semana, mas deve ter também. Tem algum? Mira, musiquitas assim, que eu conozco mesmo, eu nunca he parado para buscar, assim, não conozco bem. Pero he separado aqui
un vídeo, solo estoy aquí hablando y al mismo tiempo buscándolo. Tiene un vídeo aquí que es de esas mismas series de las figuras que le mostré de Speech Learning. No es este aquí. Pues, no es este aquí mismo que quería mostrarles. Aquí tiene uno que facilita, pero no es este aquí aún. Los días de la semana. Deja ver si... Eu había separado aqui que vou poner para materiais de estudo. É porque tem música que fica grudada, né? Não, Sim. Deixa eu poner aqui no YouTube, vai facilitar. Que é do Steel Spanish. Esse Steel Spanish, depois, se queiram ver, é muito divertido. YouTube. Só um ratito. Aqui, pero parece que tem sim. De musiquita, só lo poner em YouTube. Agora, os que queria mostrar não apareceu como resultado. Tá bom. Tio Depois eu dou uma Spanish. olhadinha. Aqui, esse que havia separado, que tem de los meses e de los dias. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find Tío Spanish, aprender español. Existe. Hola amigos, hoy vamos a aprender los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y empieza la semana otra vez. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el viernes por la tarde, sábado y domingo forman parte del fin de semana. Un día en adelante, mañana. 2 días en adelante, pasado mañana. El día de atrás, ayer. 2 días atrás, antes de ayer. Bueno, a pasarlo bien en la semana. Hasta luego. São vídeos bem cortitos. Depois, se queiram curtir a página, é de Tio Spanish. São vídeos buenos. Este que ele falou antes de ayer, nosotros não utilizamos tanto. Utilizamos mais como uma toda palavra. Anteayer. Se utiliza bem mais que esta que ele puso. Então, ele formou casi uma musiquita, Vanessa. E depois pode buscar outras. Este aqui vou deixar em la plataforma. Já estava organizado para poner. Pero, temos aqui abaixo, hablando aqui de 2 pessoas. Um texto hablando sobre Lucia e outro hablando sobre Carlos. Vou a poner estas 2 audições e quero que van acompanhando aqui com o texto. E depois nós vamos responder o que está em el exercício. Vamos allá? Acompaña el texto. Lucía es técnico de sonido y trabaja en una emisora de radio, la cadena Día. Tiene 29 años y no está casada. Vive en Valencia y habla inglés y francés perfectamente. Todos los días trabaja de 8 a 3, menos los sábados y domingos. Los días laborables se levanta a las 7 y sale de casa a las 7:30. Va al trabajo en autobús. Los sábados por la noche siempre sale con sus amigos a cenar y a bailar. Por eso se acuesta muy tarde, a las 3 o las 4 de la madrugada. Carlos es bombero. Trabaja en el Ayuntamiento de Toledo. Vive en un pueblo cerca de Toledo y va al trabajo en tren. Tiene 34 años. Está casado y no tiene hijos. Trabaja en turnos de 24 horas. Un día sí y otro no.
Si trabaja el sábado o el domingo, después tiene 2 días libres. Siempre se levanta muy temprano, a las 7 o las 8 de la mañana. Por eso, normalmente no sale por las noches. Cena a las 10, después ve la tele y a las 11:30 se acuesta. Me gustó la música. Mira, entonces aquí habla un poco sobre cada uno, habla de la rutina de cada uno, ¿no? De la primera, que es Lucía, habla cuál es la profesión de ella. Entonces, el técnico de sonido, habla que trabaja en una emisora de radio, tiene la edad de ella, 25 años, habla que no está casada, habla el local donde ella vive, que vive en Valencia, que habla inglés y francés, y habla que trabaja de 8 a 3 todos los días, menos el fin de semana, menos sábado y domingo. Después habla así, los días laborables. A veces algunos alumnos preguntan, profe, ¿qué son los días laborables? Días laborables son aquellos días que suelen trabajar, ¿no? ¿Qué días que trabajamos? Lunes, martes, miércoles, ¿qué más? Jueves viernes. y viernes. Perfecto. Entonces, de lunes a viernes son considerados los días laborables, los días que trabajamos, os dias úteis del português. Mientras que sábado y domingo son fines de semana. Aquí habla el horario que se levanta, que se acuesta, cómo va el trabajo y lo que hace el fin de semana, ¿no? Entonces, por la noche del sábado sale con amigos a cenar, a bailar, y acuesta bien tarde en la madrugada. Después habla un poco sobre Carlos, la profesión, que es bombero, que trabaja en un ayuntamiento de Toledo. Profe, ¿qué es un ayuntamiento? ¿Sabes a dónde, cómo podría hablar? ¿Dónde trabaja Fábio Mossoró? ¿Quién es Fábio Mossoró? Prefeitura. Isso, entonces Fábio Mossoró é prefeito, trabalha em uma prefeitura. Um ayuntamiento seria uma prefeitura, onde trabalha o alcalde. Não sei se recuerda, alcalde seria um prefeito. O local onde trabalha o alcalde é um ayuntamiento. Aí habla que vive cerca, vive próximo de Toledo, va al trabajo en tren, habla la edad que tiene 34 años, está casado, no tiene hijos, trabaja en turnos de 24 horas, un día sí y otro no. Entonces, por ejemplo, si trabaja sábado y domingo, después tiene más 2 días libres. Se levanta muy temprano, ¿recuerdan que es temprano? Cedo. Entonces se levanta bien cedo, bien temprano, a las 7, a las 8 de la mañana, y después habla que cena. La última refeição que hacemos por la noche, hace por las 10, después ve la tele, a las 11:30 se acuesta. Entonces, sobre estos dos personajes, solo para cerrar nuestra clase de hoy, nosotros vamos a completar estas frases. Entonces, por ejemplo, yo tengo en esta primera que Lucía es técnico de sonido. Esto ya está respondido en sus libros. Ahora del número 2. Trabaja 8, 3. ¿Cómo podemos completar? Aquí Guilherme puso. De 8 a 3. Perfecto. De 8 a 3. Normalmente, a las 7. ¿Qué él hace normalmente en este horario? Se levanta. Esto. Normalmente se levanta a las 7. Ahora, al trabajo, autobús. Va al trabajo en autobús. Perfeito. Va al trabajo en autobús. Isso aqui já é uma coisa bem importante. Quando vamos falar de meio de transporte em espanhol, não vamos falar que vamos de, como falamos em português, não é? Que aqui falamos voo de carro, voo de avião. Em espanhol vamos utilizar este en. Então, vou em autobús, vou em coche, vou em avião. As exceções serão quando falamos pie e caballo.
voy a pie, voy a caballo. El restante, voy en, diferente del portugués. Ahora, los sábados, la noche, con sus amigos. A la noche sale con sus amigos. Casi eso, Por- vamos de Por la período. noche, Eso. Los sábados por la noche. ¿Y aquí? sale. Sale con sus amigos. Los sábados la noche, muy tarde. Por la noche también. Se Eso. Por la acuesta. noche acuesta muy tarde. Los sábados por la noche se acuesta muy tarde. Perfecto. Y ahora sobre Carlos. Carlos, aquí está respondido en el libro, ¿no? Carlos vive en un pueblo pequeño cerca de Toledo. No hijos. No tiene hijos. No tiene hijos. Se levanta muy las 7 o las 8 la mañana. Se Temprano. levanta muy A temprano. las 7 Esto. Se levanta muy temprano a las 7 o las 8 de la la mañana. mañana. de la mañana. Carlos normalmente no por la noche y a las 11:30. No sale por la noche y se se acuesta acuesta. a las 11:30. Perfecto. Carlos normalmente no sale por la noche y se acuesta a las 11:30. Perfecto, gente. Estoy muy feliz con el resultado de hoy. Salieron muy bien la clase. Para casa, podéis hacer estos ejercicios de la próxima página. Entonces, ejercicios 4, ejercicio 6, ejercicio 7. Hay solo una consideración. El número 4 está hablando que es para hacer las preguntas y después preguntar al compañero. Como estamos a distancia, solo construyen las frases, no necesita preguntar a nadie. Entonces, solo hacer como el ejemplo. Tiene hora levantarse normalmente, ahí vamos a construir la pregunta. ¿A qué hora te levantas normalmente? Es solo para hacer eso, no necesita hacer otra cosa, solo construir estas preguntas. El número 6 van a relacionar a dónde trabaja cada profesional de estos que están aquí en el cuadro. Entonces, el médico trabaja, por ejemplo, en un hospital. Ahí van relacionando las otras profesiones. Y después el número 7 para relacionar qué hace cada uno de estos profesionales. Como ya vimos las profesiones, ahí este aquí dá para entrenar en casa. Entonces, quedó para casa página 39, ejercicios 4, 6 y 7. Y allá de la página 207, aquí desde que habíamos hecho el ejercicio para casa, pueden hacer también el ejercicio 3, que es sobre el uso de estas preposiciones, y el número 4, que es sobre las profesiones. Estos ejercicios vamos a corregir en la próxima clase. Entonces, próxima clase estaré aquí a las 1:30 en este mismo horario, esperando la presencia de todos. Estaba calculando, tenemos ahora, contando con la que fue hoy, ¿no? 10 clases para el fin de nuestras clases, para iniciar las pruebas. Entonces, intenta aprovechar al máximo posible estas últimas 10 clases que tenemos. Lo que tengan de duda, van sacando las dudas, porque 10 clases va a pasar bem rápido. ¿Vale? Quinta-feira vai ter aula assim ou vai ser... Entonces, es la clase aquí juntos, quinta-feira. Ah, tá. ¿Vale? Quien no pueda mirar la clase quinta-feira por algún compromiso, algo así, me manda en el privado que nosotros vemos una manera de no quedar perjudicado. ¿Vale? Vale. Chicos, muchas gracias por la presencia, por toda participación. Felicitaciones a todos que están leyendo bien bonito. Y ahora les espero próxima clase, que será jueves, ¿no es? Como aprendimos hoy. Entonces, Jueves. hasta jueves. Besos a todos. Buen fin de tarde. Hasta jueves. Hasta jueves. Besos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Besos. Besos.